El Código Unificado no trae consigo una definición del patrimonio, como si lo hacía la legislación anterior. En su lugar efectúa una remisión a los artículos 15 y 16 que generan no pocas dudas al respecto. Sin perjuicio de ello, desde una primera mirada diremos que el patrimonio es el conjunto de los bienes de una persona. Ampliando el concepto diremos también que el patrimonio está integrado por derechos sobre los bienes, y los bienes podrán ser derechos inmateriales, por ejemplo un crédito y cosas. Los derechos de contenido económico que pertenecen a un mismo titular, serán siempre lo que en derecho se conoce como la prenda común de los acreedores, vale decir, que el patrimonio además será con lo cual el sujeto responda por sus deudas. El patrimonio ha sido concebido históricamente como un atributo de la personalidad y bajo estas nociones, conforma una universalidad de bienes y por tal, toda persona, necesariamente tiene un patrimonio en sí y, en principio, solo un patrimonio. Hemos dicho que el patrimonio no se compone solamente de cosas sino también de derechos que se tiene sobre los bienes y estos son los derechos reales, los derechos personales o creditorios y los derechos intelectuales. Hablemos ahora de los derechos reales. El derecho real es el poder jurídico, de estructura legal, que se ejerce directamente sobre su objeto, en forma autónoma y que atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia, y las demás previstas en la ley. En esta inteligencia se ha entendido que el mismo reconoce dos elementos básicos, el sujeto que será el titular del derecho y la cosa sobre la cual recae el poder del titular. El criterio tradicional descarta que exista un sujeto pasivo único, porque el ejercicio de este derecho se ejerce o es oponible, erga omnes, contra todos, y del mismo nace el deber de abstención que pesa sobre el resto de los sujetos. En las subsiguientes bolillas se tratarán los derechos reales con mayor amplitud. Los derechos personales o creditorios. Estos derechos se encuentran vinculados a las relaciones jurídicas obligacionales que pueden establecerse entre dos partes, acreedora y deudora, en virtud de la cual, la parte acreedora puede exigir de la deudora una determinada conducta denominada prestación. En esta relación jurídica obligacional reconocemos rápidamente tres elementos, los sujetos, el activo y el pasivo y la prestación que es la conducta debida y que puede consistir en dar, hacer o no hacer. En materia de derechos personales, impera el principio de la libertad de creación, de modo que las partes pueden establecer las relaciones lícitas, que mejor satisfagan a sus intereses patrimoniales o no patrimoniales. Los derechos personales tienen efecto relativo, lo cual quiere decir que producen efectos entre las partes, acreedor y deudor, lo cual implica que no pueden perjudicar a terceros. Los derechos reales se pueden adquirir por el paso del tiempo, lo que se conoce como prescripción adquisitiva, pero no se pueden perder, salvo los derechos reales de usufructo, uso y habitación, lo cual no acontece con los derechos personales, porque las acciones que emanan de los derechos personales se pueden perder por su no ejercicio durante cierto lapso de tiempo previsto en la norma, la cual recibe el nombre de prescripción liberatoria. Derechos intelectuales. Son los derechos patrimoniales que tiene el autor de una creación del intelecto, en virtud del cual puede aprovechar económicamente esa creación en beneficio propio, dentro de los límites de la ley y como tal, se lo ha indicado, como el tercer género de los derechos patrimoniales. Así los derechos intelectuales, también llamados propiedad autoral o derecho de autor, incluye las obras literarias, musicales, científicas, así como también pinturas o dibujos. Estas nociones se han extendido a las patentes de invención, las marcas y designaciones industriales y comerciales que conforman lo que se conoce con el nombre de propiedad intelectual. Técnicamente no estamos en presencia de un derecho de dominio, porque no reposa sobre una cosa en los términos del artículo 16 del Código Unificado, sino sobre un bien inmaterial, es decir, sobre el derecho a percibir sumas de dinero por el uso que llevan adelante terceros. Y fundamentalmente, la gran diferencia radica en que el derecho de propiedad, vale decir, el derecho de dominio, es perpetuo, y por el contrario, los derechos intelectuales son limitados en el tiempo. El derecho moral del autor. Este derecho consiste en el reconocimiento de la paternidad sobre la obra y el derecho de oponerse al uso inapropiado o mutación o deformación por cualquier modo que fuere. Hablemos ahora del patrimonio, en tanto prenda común de los acreedores.
El artículo 743 del Código Civil y Comercial ha establecido en torno a esta garantía que los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía común de sus acreedores. El acreedor puede exigir la venta judicial de los bienes del deudor, pero solo en la medida necesaria para satisfacer su crédito. Todos los acreedores pueden ejecutar estos bienes en posición igualitaria, excepto que exista una causa legal de preferencia, de modo tal que la igualdad entre acreedores depende de la relación jurídica en la que se encuentren, de lo cual se desprende que existen situaciones preferenciales entre acreedores. Las causas legales de preferencia en el cobro son los llamados privilegios de origen legal y las garantías convencionales como pueden ser la hipoteca y la prenda. Se reconocen las siguientes clases de créditos. Los créditos quirografarios, es decir, aquellos créditos comunes y que en caso de insolvencia del deudor, da derecho a los acreedores a percibir sus acreencias una vez que se hayan satisfecho los créditos preferidos y a prorrata del monto de las mismas. Los créditos privilegiados, aquellos que poseen una causa legítima de preferencia, creada por la ley o accesoria al crédito. Y créditos con garantía real, que son aquellos que se vinculan a los derechos reales de garantía tales como la prenda y la hipoteca. Estos créditos son de origen convencional y son accesorias de un crédito al cual vienen a garantizar y a su vez generan un derecho del acreedor a perseguir la cosa en poder de quien se encuentre y ejecutarla judicialmente, excluyendo del valor de realización a los restantes acreedores hasta el límite de su acreencia. Bienes excluidos de la garantía común. Para terminar este tema diremos que no todos los bienes del deudor responden por sus deudas, pues existe una nómina extensa de bienes que están excluidos de las acciones de los acreedores por razones humanitarias, tales como aquellos vinculados a la protección de la dignidad del deudor o de lo necesario para atender a sus necesidades. En este sentido nos permitimos remitir al artículo 744 del Código Civil y Comercial de la Nación.